Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, chicos y chicas, seguidores de este podcast. Vamos hoy con una nueva entrega de mis experiencias inversoras, no sin antes dedicar un pequeño espacio de agradecimientos, porque ya llevamos unas semanas con el podcast y poco a poco pues se va generando más interés entre pequeños inversores que os interesáis acerca de este mundo de las finanzas personales. Y como os decía, quiero comenzar el capítulo de hoy con unos agradecimientos especiales a Danielón, a César y a Chris por sus primeros comentarios en el podcast, por apoyarlo desde el nacimiento, porque sinceramente a todo el mundo que se dedica a la creación de contenidos sabe que generalmente los comienzos son duros y todo apoyo es pura gasolina para seguir avanzando y mejorando. Así que desde aquí, desde dentro del Ibiza, os mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Y ahora comenzamos con una nueva experiencia inversora, como os decía, en este caso acerca del mundo de los criptoactivos. Para ello quiero hablaros de mi experiencia con una empresa llamada Quailian, una empresa que se dedica a los sistemas blockchain y a los masternodos, entre otros productos de software. Para no meterme en mucho lío y en plano técnico, porque la verdad que yo tampoco lo entiendo al 100%, voy a explicar el funcionamiento de la inversión tal y como yo lo conocí. ¿Vale? En mi caso yo invertí un capital en masternodos, en los famosos QAs, que son como grandes sistemas de producción de criptomonedas que generan una rentabilidad gracias a los beneficios que se producen. Más o menos, para poner un símil, ¿vale? Es como quien compra una fábrica de ropa y se lleva una comisión por determinado porcentaje de las ventas que se produzcan. O, si os sirve o os resulta más útil, como quien compra una vivienda y la alquila, de forma que esa renta pasiva o semipasiva que se genera, pues va produciendo una serie de beneficios. Más o menos explicado, ese es el sistema por el que trabaja o por el que yo inicié mi inversión en este sistema, en Quailian. Y ya os digo que es un poquito más complejo porque se meten en temas de tecnología, productos de software, pero bueno, no quiero liarlo mucho más y creo que más o menos pues puede quedar bien explicado bajo estos dos ejemplos. Antes de comenzar también a comentaros mi historia, que vuelvo a recalcar que es mi historia, es mi experiencia personal. Ya sabéis que os lo cuento siempre con la mayor sinceridad que me sale dentro. Quiero dejar claras dos cosas. La primera es que, como en toda inversión, pues antes de depositar un solo euro, me informé acerca de la empresa, leí pues acerca de su funcionamiento. Y es cierto que vi muchas advertencias acerca de si era una supuesta estafa, si era un sistema piramidal. Y aunque es algo que me guardo para comentar más adelante, sí que os puedo ir adelantando que por mi parte, para mí ha sido una inversión rentable. Luego hablaré de cómo de rentable ha sido, pero bueno, dentro de todas estas cosas que se puedan leer, si alguien dice, ¡buah, Dani, es que estás hablando ya de un sistema Ponzi! Pues bueno, a mí, de la forma que sea, me ha resultado rentable. Y lo segundo es que otra de las formas que presenta esta empresa, Quailian, para obtener beneficios, es la de trabajar el marketing multinivel. Es decir, un sistema en el que conforme tú vas incorporando a gente, a ti te van pagando una serie de comisiones. Y desde mi experiencia, que como os digo, por eso cuento el podcast, para hablaros de cómo me ha ido a mí cada una de las inversiones, yo esta rama en concreto, la del marketing multinivel, me planteé desde el minuto 1 no tocarla, porque sí que he trabajado en otros multiniveles, que si queréis os puedo contar en otro episodio, pero en este caso los beneficios que he obtenido han sido pura y duramente con los productos de software y los masternodos utilizados. Pues bien, comienzo a contaros cómo conocí este sistema de inversión, que es también algo bastante interesante. Y en mi caso, en Navidades del 2019, me contactó un chico vía Instagram. Para quien no lo conozca, mi Instagram personal es d_arenías95, y ahí pues bueno, muchas veces la gente te escribe, te plantean cosas. Alguno seguramente os haya pasado que os hayan escrito algo así como: ¿quieres ser tu propio jefe? ¿O te gustaría empezar a invertir con $100?
pues este tipo de mensajes, como a cualquier otra persona, a mí me llegaban a mi Instagram. Y es cierto que por lo general este tipo de mensajes yo los suelo eliminar, porque es raro que alguien te venga y tenga un producto tan increíble que te lo quiera ofrecer a ti de manera gratuita. Entonces, bueno, yo lo suelo eliminar, pero en este caso, por los motivos que fuesen, a mí sí que me pareció que este chico, pues bueno, era bastante honesto, me contó un poco cómo funcionaba y me llamó la atención. Empezamos a hablar un poco del modelo de negocio, la rentabilidad promedio que se podía generar, y yo empecé a preguntar, porque es cierto que suelo ser muy preguntón, y la verdad que por lo que hablé con este chico la idea me pareció interesante, por lo menos. O sea, pasé de descartarla directamente a decir, puede ser que merezca la pena. Sin embargo, y como es lógico, pues al empezar cualquier tipo de inversión, dije, mira, así que mejor voy a meter un poco primero el pie en la piscina antes de tirarme por completo, y vamos a ver cómo realmente funciona. Yo tenía ahí un capital destinado a inversiones y dije, vamos a ver, porque puede ser interesante, pero vamos a empezar poquito a poco, no vaya a ser que luego nos comamos con patatas fritas, otro error como el que cometí con los bots de Forex. Y comencé con el mínimo capital posible, ¿vale? Yo comencé con $250, porque los activos que se compraban se hacían mediante una criptodivisa muy conocida, que es Ethereum, y más o menos, para que os hagáis una idea en euros, pues yo invertí como capital inicial unos 220 euros. El caso es que, bueno, enseguida empecé a ver beneficios, los pagos diarios, los famosos pagos diarios, y a lo mejor invertí 200 euros y recibía 20 céntimos al día. Claro, la promesa de esta inversión es que vas a obtener un 10% de rentabilidad durante 1000 días. Entonces yo más o menos echaba cuentas y bueno, no sé si eran 20-25 céntimos más o menos para redondear las cifras, y se cumplía ese parámetro, ese requisito del 10% mensual. Dije, hostia, si invierto 200 euros y me dan cada mes 20 euros, pues hombre, estamos hablando de que al cabo de esos 1000 días sí que puede ser una inversión bastante interesante. Y poquito a poco decidí ir haciendo pequeñas aportaciones hasta tener 500 euros invertidos, 600 euros invertidos, y más o menos me quedé pues como en unos 1200 euros invertidos aproximadamente, ¿vale? Como ya os digo, las compras se hacían en Ethereum. El Ethereum lo tenías que comprar con dólares y luego tenías que digamos, pagar con tus euros para comprar esos Ethereum. Entonces aproximadamente yo tengo, si no me equivoco, como unos 12 Kwais más o menos, y a $100 por Kwai, pues echar cuentas que unos $1200 o el equivalente en euros. Pues bien, bajo toda esta perspectiva, mi idea era la de retirar el beneficio inicial, es decir, si yo invertí en total esos 1200 euros, retirarlos pasados 10 meses. Como os decía, una inversión a medio plazo, invierto un capital que me genera un 10% mensual, pues 10 meses a un 10% mensual, en teoría debería retirar el 100% de mi capital inicial, y luego ya todo lo que viniese, pues bienvenido sea. Hasta aquí, que todo parecía correcto y la empresa pues presentaba muy buena perspectiva, con actualización de nuevos sistemas de inversión. Yo empecé con los Kwais de bajo riesgo, incorporaron los Kwais de medio riesgo, luego fueron incorporando, me parece que también algo de arbitraje, pues bueno, iban metiendo cosas, estrategias automatizadas que parecían muy interesantes y que podían repercutir en el beneficio de la empresa. Pues así fue pasando el tiempo, y a los pocos meses ya las cosas empezaron a flaquear un poco. Los pagos que antes se realizaban diariamente, y yo empecé a cobrar 2-3 euros al día, para que os hagáis una idea, pues como unos 3 euros al día por 30 días, como unos 90 euros al mes, más o menos, que era algo bastante interesante en relación al capital que yo había aportado. Pero pues ya se empezaba a ver que los pagos no eran tan frecuentes y se empezaban a hacer cada un tiempo más prolongado, cada semana, todo justificado en que el gas de Ethereum, que es una comisión que hay que pagar para que te lleguen esos pagos, había aumentado mucho porque el precio estaba subiendo, pues bueno, un poco se justificaban en ello y ya empezaban a pagar, digamos, un poquito menos. El caso es que para mí seguía siendo rentable, porque como ya llevaba varios meses y durante los primeros había estado cobrando muy bien,
ya tenía amortizada un alto porcentaje de la inversión. Como os decía, como el pago también se realizaba en Ethereum, en esta criptodivisa, a partir del verano de 2020 hubo como un boom, un auge bastante potente del valor de las criptodivisas. Y eso encima multiplicó que los beneficios que yo tenía pues generaran un extra de ganancias. Imaginad, ¿no? Si yo había comprado 8 Ethereum, porque yo compré en el tramo entre los 100 y los 200 euros a principios del 2020, y empezaba a valer 300, 400 euros, pues esos mismos 8 Ethereum se iban multiplicando por 2, por 3, iba generando una rentabilidad bastante interesante. Y de esta forma obtenía tanto beneficios por la rentabilidad de los masternodos como por el aumento de valor de mis Ethereum. O sea, hubo un punto en el que si de media a lo mejor ganaba 80, 90 euros al mes, pues empezaba a ganar 150, 160 y decía, hostia, esto la verdad que pinta bastante bien. Y todo esto que funcionaba fantástico hasta que, como os decía, las comisiones en Ethereum empezaron a bajar. Aquí se produjo un pequeño efecto balanza, porque mientras las comisiones en Ethereum empezaban a bajar, el valor de Ethereum comenzaba a subir. ¿Qué producía esto? Que más o menos el dinero que yo percibía en euros era más o menos el mismo. Pero acordaros, yo hice una compra en Ethereum, compré como 8 Ethereum y ya me empezaban a pagar algo que decía, pasados los 1000 días ya no voy a tener 8 Ethereum, ya voy a tener 5 o 6 Ethereum, y aquí es donde vienen un poco las conclusiones de esta inversión. Os cuento la historia porque aunque todavía no ha terminado, más o menos la promesa de pago era a los 1000 días y me quedan como unos 530 días de pago, más o menos, que lo he estado revisando esta mañana. He querido grabar este podcast para introduciros a dos conceptos que se ven claramente reflejados en esta experiencia. El primero de esos conceptos es el de coste de oportunidad, que por definirlo de alguna manera es el precio que pagamos por decantarnos entre un tipo de inversión u otra. Y os lo cuento porque, como ejemplo, una vez pasados esos 10 meses, yo obtuve una rentabilidad del 100%. Es decir, todo lo que yo había comprado o todo lo que yo me había gastado, esos 1.200 euros, ya los tenía de vuelta en mi cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Que esa rentabilidad la tenía en euros, pero no la tenía en Ethereum. Como decía, como el valor aumentó durante una franja bastante, toda esa rentabilidad que yo tenía en euros suponía a lo mejor un 50, yo creo que un poco menos de un 50% de la rentabilidad en Ethereum. Para poneros cifras, en mi caso compré, pues eso, cuando el precio rondaba de 100 a 200 euros, como unos 8 Ethereum, y vendí la parte que me habían devuelto, que equivalía como unos, no sé si eran 3 Ethereum, 3,2 más o menos, es decir, a mí me habían devuelto la mitad de lo que yo había comprado en Ethereum, pero como el valor de Ethereum rondaba entre los 400 y los 500 euros, pues esos 3 Ethereum que yo tenía valían 3 veces más de cuando yo los compré en su momento. Lo dicho, coste de oportunidad. ¿Dónde quiero llegar con esto? Que si a lo mejor, en vez de haber invertido en este sistema, yo hubiese directamente comprado esos 8 Ethereum en esa franja de los 100 a los 200 euros y los hubiese mantenido en el tiempo, es probable o es factible que durante esos 10 meses, a lo mejor en vez de un 100% de rentabilidad, hubiese generado un 200, un 300, un 400%. Entonces, esto deja un pequeño sabor agridulce a la hora de decir, he tenido una inversión rentable, pero a lo mejor no he tenido una inversión tan rentable como podría haber sido. Esto es lo que me gusta explicar como ese coste de oportunidad. Y el segundo concepto del que quiero hablaros es el del break-even, que consiste en la salida en positivo de un activo que nos ha generado buenas rentabilidades. Como os decía, en este caso, pasados los 10 meses, yo ya empecé a ver cosas que me descolocaban. El tema de la alteración de los pagos, también una vez habían pasado 10 meses, yo estaba ya bastante ansioso, bastante inquieto por recibir el capital que había depositado, porque acordaros, ¿no? Cuando perdí dinero en Forex no tenía la posibilidad de retirar ese beneficio y ahora un poco me veía un poco las mismas, porque dije, sí que tengo
esos Ethereum, pero no tengo todos los Ethereum que he comprado. Entonces estaba un poco inquieto por decir, a ver si los voy a perder, ¿no? Me vino ese miedo de qué pasaría si de repente el valor de Ethereum se desplomase a la mitad y yo perdería consecuentemente la mitad de mi inversión. Entonces esto empezó a alterar lo que me gusta llamar el umbral de sueño. Ya estaba un poco, o sentía bastante presión y decía, debería salirme en positivo, creo que es el momento adecuado. Y como en toda inversión, llega un punto, seguramente os pase o os habrá pasado ya, que es interesante tener el dinero en la mano, como se diría aquí en España, que más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces esto, yo por tranquilidad, la verdad, y no me arrepiento en absoluto de ello, decidí que de cara a octubre salir en positivo ya. Como yo seguía teniendo pagos, aunque no tan recurrentes como al principio, pero a lo mejor cobraba 30, 40 euros al mes, pues dije, mira, voy a retirar lo que he obtenido y voy a estar el resto del tiempo, los 600, 700 días que me queden, cobrando lo que sea. Como ya va a ser totalmente en positivo, yo voy a estar mucho más tranquilo. Y ahí es lo que utilicé esta estrategia del break-even. Salirme en positivo y ya a partir de ahí, es decir, tuve un margen de stop, dije, vale, a partir de aquí ya todo lo que venga va a ser favorable a mí. Es una pena porque incluso un par de meses más tarde esos 3 Ethereum que tenía podrían haberse multiplicado por 2 o por 3, y si en vez de 1.000 euros hubiese sacado 2.000, 3.000 o 4.000, pues mucho mejor, pero bueno, eso nunca se sabe, nadie tiene la bola de cristal. Y hasta aquí os puedo contar hoy, concluyendo que para mí, y vuelvo a hablar que es solo mi experiencia personal, Quailian ha sido una inversión rentable. Si queréis ver o si queréis pensar que fue porque Ethereum ha tenido una revalorización muy buena, o si queréis pensar que es porque entré pronto, pues bueno, lo que queráis, pero yo os hablo desde mi experiencia. Y espero que durante los 500 días que quedan de pagos lo siga siendo. Por lo menos, pues bueno, ya que me gasté ese dinero en comprar Ethereum, que a la larga han terminado valiendo mucho más que la inversión que yo hice en estos activos, pues que poquito a poco me sigan generando una renta pasiva que también es de agradecer. Y pase lo que pase, yo dormiré tranquilo, sabiendo que todo lo que me venga ya va a ser solamente para sumar. Nada más, chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ya tenéis una experiencia positiva, como ha sido la de Indexa, que siempre me ha generado muy buenas rentabilidades. Una experiencia negativa, como fue en su día los bots de Forex, que me permitieron aprender mucho más acerca del mundo de la inversión. Y en este caso, una experiencia positiva con una tinta un poco de negatividad, en el sentido de lo que podría haber sido y no fue. Pero bueno, nos vemos en los próximos capítulos, chicos. Un abrazo muy muy fuerte y nada más. Nos vemos en los próximos episodios. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.